Hola amigos, bienvenidos al video número 10 de este curso que hemos denominado Cómo crear clases online con Classroom. Y por supuesto agradecer a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y si tú todavía no lo has hecho, te invitamos a que nos puedas seguir a través de YouTube haciendo clic en esta opción de suscribirse. Y por supuesto haciendo un clic en la opción de la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. Y por supuesto que nos sigas y que le des un me gusta a nuestra página de Facebook. Muy bien, ahora sí, entramos en materia y hoy hablaremos exactamente como dice el título, sobre la creación de un examen o una evaluación para nuestros estudiantes. Aprenderemos dos maneras de hacerlo. La primera, por supuesto, va a ser acá en trabajo de clase, en la opción de crear, elegimos la opción tarea de cuestionario. Haciendo un clic, por supuesto, tendríamos que poner acá el título, evaluación de la computadora como herramienta educativa. Ese es nuestro tema, ¿recuerdan? Entonces simplemente ponemos el título. Acá podríamos poner algunas instrucciones, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y ahora nos concentraremos en esta opción. Acá vemos que automáticamente Google Classroom ha creado un formulario de Google. Para ingresar simplemente haríamos un clic. Y nos abre esta ventana. En esta ventana es donde tenemos que elaborar el examen. ¿Sí? Es esta. Es nada menos y nada más que el formulario o que un formulario de Google. Esta sería una manera de crear un examen en este caso. ¿Sí? Una manera de crear un formulario de Google. Y otra manera es ingresando a nuestro correo electrónico, gmail.com. En este caso va a abrir en la página principal de nuestro correo. En la parte superior derecha elegimos esta opción de 9 puntitos. En la parte superior elegimos la opción de 9 puntitos y buscamos Google Drive. Abrimos Google Drive, acá accedemos, por supuesto, a todos los documentos que se encuentran almacenados en la nube, ¿no es cierto? En Google Drive. Y para crear un formulario simplemente nos dirigimos a la opción Nuevo. Acá tenemos varias opciones para crear. Y la que nos interesa por ahora es esta opción que dice Formularios de Google. Además nos presenta dos opciones. Uno que dice formulario en blanco, que es la que hicimos hace un momento. Acá arriba, esta. Esto es un formulario en blanco. Pero retornamos a nuestro Google Drive, a nuestra unidad de Google Drive. Otra vez más, formularios de Google. Y vamos a elegir en este caso, solamente para explicarles un poquito. Y voy a seleccionar esta opción que dice desde una plantilla. Google ya nos ofrece varias plantillas con la idea de determinados objetivos, ¿no? Con la idea de hacer una determinada acción. Por ejemplo, para un examen, una invitación a una fiesta, datos de contacto, confirmación de asistencia en caso de un curso, por ejemplo. Entre otros, fíjense, acá abajo tenemos varios. Uno para trabajo, hay una categoría de trabajo. Más abajo encontramos una opción de educación que es propiamente para la valoración de una clase, como un examen, por ejemplo, ¿no es cierto? O un test de autoevaluación, entre otros, ¿sí? Si nosotros elegimos uno, por ejemplo, voy a elegir esta opción que dice valoración de clase. Fíjense, acá ya tiene espacios elaborados. Podría cambiar acá el nombre, podría editar algunos datos que a mí no me sirven, por ejemplo, o podría añadir algunas otras, ¿no es verdad? Entonces, este formulario es totalmente editable. Nosotros podemos editar como a nosotros nos guste. Bien, esta sería la segunda forma de crear, ¿sí? Un dato acá importante es que nosotros debemos cambiar el título. Este título es lo que debemos tener en mente más adelante si nosotros queremos utilizar este examen en Google Classroom. Recuerden que esto no lo estoy haciendo directamente desde Google Classroom. Lo estoy haciendo acá desde mi Drive. Entonces es importante que yo lo recuerde al título, ¿no es verdad? En este caso voy a poner, y más adelante les voy a explicar por qué. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, prueba computación. ¿Sí? Lo tendremos con esta opción. Perfecto. Simplemente hago un clic en la parte de afuera y voy a cerrar. Esto se guarda automáticamente. ¿Sí? Me dirijo nuevamente al examen que yo estaba creando. ¿Sí? Recordemos que hemos venido acá. Hemos seleccionado una tarea de cuestionario.
e hicimos un clic en esta opción. Bien. Entonces, en este formulario nosotros tenemos en primera instancia las opciones para editar. ¿Sí? Vamos a ir primero con esto, vamos a personalizar un poquito este examen. ¿Sí? Para eso nos vamos a esta opción que dice personalizar tema. Vamos a trabajar un poco en la apariencia. Acá nos dice encabezado. Podemos elegir una imagen. Acá nos presenta varias opciones directamente prediseñados que nosotros podríamos seleccionar, ¿sí? El que más nos parezca. Recuerden que yo estoy haciendo una evaluación sobre la computadora. Acá no veo ninguna imagen que tenga relación, ¿sí? Sin embargo, podría elegir alguno, por ejemplo, esta. Y voy a hacer clic en insertar. Pero por algún motivo nosotros estamos haciendo una clase totalmente personalizada, por ejemplo. En ese caso, voy a hacer nuevamente un clic en la opción. Y voy a ir a la opción de subir. Voy a subir una imagen mía, ¿sí? Voy a hacer clic en examinar o simplemente podría arrastrar. Y voy a seleccionar esta. Voy a hacer clic en abrir. Ahora ya lo está subiendo. Acaba de subirse. Esta es la imagen. Fíjense que la imagen es bastante larga, ¿sí? Entonces voy a simplemente seleccionar la primera parte, que es lo que me interesa, ¿sí? Y hago clic en listo. Y a continuación vemos que esa imagen efectivamente cambia, ¿sí? De eso se trata. Esto va a ser el encabezado que siempre va a aparecer en las diferentes secciones de nuestro examen. Bien. Otro aspecto que podríamos cambiar es el color de tema, ¿sí? Por algún motivo yo quisiera cambiar a otro color, entonces podría seleccionar aquí algunos que vienen por defecto. O podría yo diseñar acá un color, ¿sí? Un color que a mí me guste. Perfecto. Y voy a dejar en esta opción añadir. Ahí tenemos ya el color seleccionado. El color de fondo, ¿sí? En este caso lo voy a dejar tal como está. Podría cambiar esta. El estilo de fuente. Para nuestros estudiantes quizá podría ser mucho más llamativo con otro tipo de fuente, otro tipo de letra, ¿sí? Entonces vamos a elegir la opción alegre. Voy a elegir en este caso alegre. Bien, una vez que hemos terminado de configurar esta sección, voy a hacer clic en cerrar. Ahora vamos a empezar a hacer el examen propiamente. Personalmente, yo recomiendo tener un documento preelaborado, como lo haríamos en una clase presencial. En este caso yo tengo un documento de Word donde tengo elaborado propiamente el examen, ¿sí? Acá está. Hay que destacar también que comúnmente los exámenes están divididos en dos partes, ¿no es cierto? Una primera parte donde el estudiante debe poner sus datos personales y después una segunda parte propiamente las preguntas, ¿sí? Entonces, este documento nos va a servir a nosotros para realizar el examen en Google Forms. Este es un punto muy importante, entonces, a tomar en cuenta. En este caso voy a volver al examen donde estamos elaborando. Esto para elaborarlo en Google Classroom. Para elaborarlo en Google Forms. Para elaborarlo en Google Forms, ¿sí? Entonces esto es un punto importante a tomar en cuenta. Bien, en este caso voy a volver al documento. Bien, entonces, en este caso voy a volver al Google Forms donde estamos elaborando nuestro examen. Y por supuesto, lo primero que necesitamos en este caso es ir editando el nombre de nuestro para elaborarlo en Google Forms, ¿sí? Entonces, esto es un punto a tomar muy en cuenta. Bien, en este caso vamos a volver al Google Forms donde estamos elaborando el examen, ¿sí? En primera instancia vamos a cambiar el nombre de nuestra
evaluación. Bien, para eso nos dirigimos en la parte superior donde dice Blank Quiz. Hacemos un clic, simplemente borramos y podemos poner evaluación. Muy bien, en este caso estoy poniendo el nombre de la clase. Evaluación de la computadora como herramienta educativa. Muy bien. Entonces, a continuación, tendremos este primer encabezado, donde debe llevar también el título. En este caso voy a volver a poner el mismo título. Evaluación o examen voy a poner. Examen de la computadora como herramienta educativa. Muy bien, hasta ahí. Ese va a ser el título. Esta descripción lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abajo ya tenemos una pregunta como ejemplo, ¿no es verdad? Más adelante vamos a pasar a esto. Voy a hacer un clic todavía acá arriba y voy a poner un espacio, una separación de título. Acá en la parte derecha tenemos varias opciones. La primera que nos indica que si hacemos un clic añadimos una pregunta. Si hago un clic automáticamente se añade una pregunta. Si yo hago clic en la siguiente opción que dice importar preguntas, puedo reutilizar otra pregunta que yo ya habría realizado en otro examen, en otro Google Forms, ¿sí? Acá después tenemos la opción de añadir título, que es lo que haremos ahora. También podríamos añadir una imagen. Podemos añadir también un video. Por ejemplo, podría ser un video del cual podría emerger la siguiente pregunta que haríamos, por ejemplo. O finalmente podríamos separar la sección. Recuerden que hace un momento cuando veíamos este documento decíamos que comúnmente en un examen lo separamos en dos partes. Una primera donde están los datos del estudiante y una segunda donde están propiamente las preguntas, ¿sí? Entonces esta opción nos va a servir para separar, ¿sí? Entonces ahora mismo estamos con el título. Muy bien, a continuación voy a poner como una especie de título también donde diga que los estudiantes deban escribir sus datos. Bien, entonces, para eso voy a añadir un título. Clic. Y acá en título voy a poner datos personales. Perfecto. Acá en datos personales en la descripción podría poner escribe. Esto no es necesario, pero en este caso yo lo estoy poniendo. Bien, datos personales. Y acá abajo le estoy diciendo que escriba sus datos reales y que estos datos no deben ser alteradas, ¿sí? No deben ser falsas. Bien, entonces una primera pregunta que yo debo llenar es necesariamente que escriba su nombre. Simplemente voy a poner nombre. Y esta pregunta va a ser una respuesta corta, ¿sí? Automáticamente cuando yo escribí esto, automáticamente acá se cambió, ¿sí? Entonces, si no se cambia, ustedes hacen un clic acá y seleccionan la primera. Esta pregunta, por supuesto, no tiene validez de nota, ¿sí? Si yo hago clic en clave de respuestas, puedo asignar una nota. Pero como sabemos, esto es un dato importante que el estudiante debe llenar y por supuesto no va a tener ninguna validez para su evaluación. Simplemente es un dato. Simplemente lo voy a dejar así y hago clic en listo. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Si hago un clic acá, tengo esta misma opción que dice varias opciones y lo primero que voy a seleccionar es la respuesta corta. La siguiente pregunta vamos a pedir al estudiante que ingrese su correo electrónico. Correo electrónico. Aunque este dato no es tan importante porque automáticamente el Google Forms va a pedir al estudiante que se identifique con un correo electrónico para acceder a este examen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, automáticamente vamos a tener este dato de correo electrónico. Pero sí lo vamos a pedir en este caso, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo simplemente así. En clave de respuestas no vamos a revisar nada porque es simplemente un dato. Hago un clic nuevamente acá, añadir pregunta. Y un último dato que yo voy a pedir es que ingrese el número de la lista. Muchos de nuestros estudiantes, por no decir todos, conocen su número de lista, ¿sí? Por lo tanto, este dato nos facilita mucho al momento de asignar la nota, de realizar la búsqueda, especialmente en aquellos cursos donde los estudiantes son numerosos, ¿no es verdad? Entonces aquí voy a poner número. Acá nuevamente, automáticamente cambia la respuesta corta, ¿sí? Automáticamente cambia esta opción, ¿sí? Ahora, un dato importante acá
es que, ¿cómo va a ser la respuesta corta? ¿Sí? Tenemos varias opciones. La primera es el número, texto, longitud, expresión regular. ¿Sí? Acá, obviamente, como estamos pidiendo un número, entonces vamos a dejarlo en número, ¿verdad? Y a continuación tenemos esta opción que dice es número. Si yo hago un clic acá, tengo varias opciones para seleccionar, ¿sí? Pero suponiendo que en nuestro caso tenemos un curso, un aula con 35 estudiantes, un estudiante no podría decir que es el número 45, por ejemplo, ¿no? O 40, ¿sí? Entonces tendríamos que poner un rango. En este caso voy a seleccionar la opción menor que. Acá a continuación voy a poner el número, por ejemplo, que diga menor a 36. Si tengo 35 estudiantes, que sean menor a 36. ¿Sí? Entonces, si alguien introduce un número mayor a este número, entonces tendría que decir que, acá como error pondría, revisa el número ahí está, ¿sí? Ahora, una vez que hemos hecho estos tres datos que yo voy a tener como importantes, el nombre, el correo electrónico y el número de lista, voy a revisar uno por uno, ¿sí? Estos datos son importantes para nosotros como profesores. Por lo tanto, yo requiero que estos datos sean obligatorios. Es decir, esta pregunta no podría ser evitado por los estudiantes. Tienen que llenar, en todo caso, un dato, ¿sí? Entonces voy a seleccionar que esto es un dato obligatorio. Es una pregunta obligatoria. En este caso también, ¿sí? El correo electrónico quiero que sea obligatorio. El nombre, por supuesto que tiene que ser obligatorio, ¿sí? Entonces, obligatorio. En este caso, las tres preguntas que corresponden a datos están siendo obligatorios, ¿sí? Ahí está. Perfectamente. Hasta acá hemos terminado de realizar la primera parte del examen, ¿sí? Introduciendo los datos personales. Perfecto. Ahora, a continuación, vamos a pasar a realizar las preguntas, ¿sí? Pero antes de eso, tenemos que cerrar esta sección, ¿sí? Y tenemos que abrir una nueva. Bien, para eso simplemente tenemos que hacer un clic en la última pregunta, acá, si es posible, y hacer clic acá en añadir sección. Hacemos un clic y efectivamente acá dice sección 2 de 2, ¿sí? Y arriba tenemos la sección 1 de 2. Perfecto. Entonces, en la sección 2 podemos añadir un título, ¿sí? En este caso vamos a decir que responde a las siguientes preguntas. Perfecto. No voy a poner nada en descripción. Ahora pasamos propiamente a la elaboración del examen, ¿sí? Y para eso voy a recurrir al documento que yo tengo preelaborado, ¿sí? Acá tengo las preguntas. Y la primera pregunta que yo hice fue, ¿quién fue el creador de Windows? Fíjense, acá tiene un número, ¿verdad? En la elaboración del examen acá, en nuestro Google Forms, no tenemos que poner precisamente el número, ¿sí? Voy a añadir antes de eso la pregunta, ¿sí? Añadir pregunta. Clic acá. Y tenemos la primera pregunta. Por defecto está con varias opciones, ¿sí? Con esta opción. Hacemos un clic y elegimos respuesta corta, ¿sí? Recuerden que la pregunta que yo tengo que hacer es ¿quién fue el creador de Windows? ¿Sí? Entonces, acá no tengo que poner precisamente el orden, ¿sí? Acá podría poner, recuerden que en mi documento acá está como la pregunta número 1, ¿sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque estas preguntas que nosotros vamos a elaborar, al estudiante le van a llegar en forma aleatoria, es decir, suponiendo que este examen lo vamos a resolver con los estudiantes en un laboratorio de computación de la institución. En ese caso, como las computadoras están cerca unas de otras, entonces existe la opción de que los estudiantes se copien las respuestas. Pero como nosotros vamos a configurar este examen para que las preguntas se muestren de forma aleatoria a los estudiantes, entonces esa opción se anula, ¿no es cierto? Esa opción de que se copien unos con otros. En ese caso simplemente voy a poner la pregunta, no voy a escribir el número, ¿sí? Entonces acá voy a poner, ahí está, ¿quién fue el creador de Microsoft? Bien, acá hay ¿quién fue el creador? ¿Quién fue
¿Quién fue el creador de Microsoft? Muy bien. A continuación, acá al lado de la pregunta tenemos esta opción, ¿sí? La opción de poner una imagen que oriente posiblemente en la respuesta del estudiante, ¿sí? Si hacemos un clic acá, ¿sí? Nos abre esta ventana donde tenemos la opción de subir una imagen. Podemos activar nuestra cámara y sacar una fotografía, poner una URL, fotografías, a la opción de nuestras fotografías de Google. También podemos buscar algún archivo en nuestro Google Drive o finalmente realizar una búsqueda en Google, ¿sí? En este caso voy a buscar la fotografía de Bill Gates. Perfecto. Vamos a buscar y voy a adjuntar una fotografía donde no se vea su nombre, ¿no es cierto? Podría ser esta, ¿sí? Y hacemos clic en insertar. Perfecto, ahora mismo está cargando la imagen y tendríamos esta pregunta con una imagen, ¿sí? Esta imagen lo podemos achicar un poco, está muy grande. Ahí está, ¿sí? Bien, ahora nos toca la opción de clave de respuestas. Hacemos un clic de respuestas. Esta opción nos permite poner cuánta puntuación va a tener esta pregunta, ¿sí? Recuerden que en el documento donde yo he trabajado antes, tengo ya el valor de las preguntas cuantificadas, ¿sí? Acá en total son 11 preguntas y cada uno con su respectiva valoración, que suma un total de 100 puntos, ¿sí? La primera, 5 puntos, va a tener una validez de 5 puntos. Acá voy a poner entonces 5 puntos. Perfecto. Acá voy a añadir la respuesta correcta para que cuando el estudiante escriba esta respuesta, automáticamente se validen los 5 puntos, ¿sí? Si es una respuesta diferente, le va a asignar una nota de 0, ¿sí? En este caso voy a poner Bill Gates. La respuesta va a ser Bill Gates. Pero ¿qué pasa si el estudiante pone al revés, por ejemplo? Gates Bill. O va a poner en 3 palabras. Es Bill Gates, por ejemplo, ¿sí? En este caso, automáticamente va a decir que la respuesta es incorrecta, ¿sí? Pero la respuesta sabemos que es correcta, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos poner varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, Gates Bill. Ahí está. Perfecto. Pero para que no ocurra ese problema, voy a hacer clic en este caso en listo. Pero para que no exista ese problema, puedo añadir una descripción en esta pregunta, ¿sí? Para eso me voy aquí a la opción de 3 puntitos, que significa que tiene otras opciones. Y voy a añadir descripción, o activar en este caso, porque simplemente está desactivado, ¿sí? Y acá voy a poner escribe simplemente el nombre y apellido. Perfecto. Con esto el estudiante va a tener claro qué es lo que realmente debe escribir en la respuesta, ¿sí? Perfecto. Hasta ahí tenemos la primera pregunta. Pero antes debemos activar esta opción que dice obligatorio. ¿Ya? El estudiante va a tener que resolver obligatoriamente esta pregunta. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a revisar nuestro documento. En la siguiente pregunta puse analiza la siguiente frase, ¿sí? Voy a copiar esta frase y voy a añadir ahora la siguiente pregunta. Para eso me voy a la opción añadir pregunta. Hago un clic, se añade la pregunta. Vamos a seleccionar el tipo de pregunta y vamos a utilizar la siguiente opción que dice párrafo. Es decir, el estudiante puede escribir un párrafo en su respuesta. Añado acá la pregunta y voy a decir analiza la siguiente frase. Recuerden que hemos copiado y debemos pegar la frase. ¿Dónde voy a pegar? Activando la opción de descripción, haciendo clic derecho y pegar, ¿sí? Acá está la frase. Durante el día, cada vez que entablas una conversación con alguien, inmediatamente tu cerebro produce de forma automática y natural una cantidad tan sorprendente de imágenes y datos que ni te das cuenta. Ningún ordenador o computadora es capaz de realizar este proceso. El ordenador más potente del mercado ya lo posees. Está en tu cabeza. Esta es la frase que debe analizar mi estudiante, ¿sí? Bien, para eso me voy a clave de respuestas.
La validez de este puntaje es 5 puntos, por lo tanto voy a asignar los 5 puntos. 5 puntos. Como observamos acá, no tenemos la opción de añadir una respuesta correcta, como lo teníamos en la pregunta con respuesta corta, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que esta pregunta tiene que ser necesariamente revisada por el profesor. Es decir, Google Forms no puede asignar una nota automática porque la respuesta tiene que ser revisada por alguien, ¿sí? Recuerden que acá el estudiante va a escribir su análisis, ¿no es verdad? Entonces, simplemente lo dejamos esto acá, haciendo clic en listo, y ya tendríamos la pregunta. Muy bien, hacemos clic en listo y activamos la opción obligatorio. Es decir, que el estudiante tiene que hacer necesariamente su análisis, tiene que escribirla. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta en nuestra guía es la pregunta número 3. Hardware dice. ¿Qué es? ¿Son los componentes físicos o son los componentes tangibles o intangibles, perdón? Hardware es. Vamos a copiar esta primera opción. Copiamos. Me dirijo al formulario y acá tengo que añadir otra pregunta, ¿sí? Añado otra pregunta. Selecciono esta opción que dice varias opciones. Perfecto. Hardware es 2 puntos. Voy a seleccionar varias opciones. Se cambió. En la primera opción voy a pegar lo que hemos copiado. Inciso A. Puedo borrar el inciso A. Me dirijo nuevamente al documento. Copio la opción B, el inciso B. Copiar, control C y pegar. Control V. Perfecto. Bien, borro nuevamente el inciso. Ahí está. Acá tenemos la opción de añadir imágenes. No lo vamos a hacer. Sí, esto podría ser una opción para orientar al estudiante, por supuesto. Entonces, estas dos preguntas. Vámonos a la clave de respuestas, haciendo un clic acá. Y vamos a asignar acá la cantidad de puntos que va a valer esta pregunta. Bien, esta pregunta vale 10 puntos. Y la respuesta correcta es la primera. Son los componentes físicos y tangibles de la computadora. Muy bien. Entonces, hacemos clic en listo. Y asignamos que esta pregunta es obligatoria. Muy bien, hasta acá tenemos ya la tercera pregunta. Vamos a seguir con las preguntas. A la cuarta, pasamos a la cuarta. Vamos a poner un falso y verdadero. También vale 10 puntos. Vamos a copiar y control V. Voy a borrar el número de la pregunta. El monitor es el principal dispositivo de salida de una computadora, ya que gracias a él podemos observar la información. Voy a poner acá primero la opción falso y la opción verdadero. Perfecto. Aquí seguimos trabajando con la pregunta de varias opciones. Nos vamos a dirigir a clave de respuestas para asignarle una cantidad de nota, 10 puntos. Obviamente que el monitor es el principal dispositivo de salida de información, ¿sí? Entonces vamos a poner la opción de verdadero como respuesta correcta. Muy bien. Haciendo clic en listo. Acá nos indica que ya ha sido asignado esta respuesta como correcta, ¿sí? Activamos siempre que esta pregunta es obligatoria, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es el número 5. Y acá dice, el sistema numérico que utiliza la computadora para funcionar es... ¿Sí? Voy a copiar la pregunta. Me dirijo a Forums. Añado una pregunta nueva. En este caso vamos a utilizar esta opción que dice desplegable, ¿sí? Esta opción nos permite seleccionar una sola respuesta, ¿sí? Esa es la característica. Voy a copiar la pregunta, elimino el número. El sistema numérico que utiliza la computadora para funcionar es... Perfecto, voy a añadir la primera opción que va a ser el sistema binario. Vamos a añadir una segunda, el decimal. Una tercera que sea el sexagesimal. Muy bien. Nos vamos a la opción de
clave de respuestas y la respuesta correcta es, por supuesto, el binario. Asignamos el puntaje, es de 10 puntos. Perfecto, y listo. Activamos siempre la opción de obligatorio. Bien, esta pregunta es bastante fácil. Vamos a continuar con las preguntas y pasamos a la siguiente. Microsoft desarrolla los siguientes productos. ¿Sí? Vamos a seleccionar esto. Copiamos. Tenemos 3 respuestas, ¿sí? El Office, el Windows, el iOS o iOS y el Android. Bien, vamos a poner la pregunta. Añadimos una nueva pregunta. En este caso vamos a utilizar este tipo de pregunta, la opción de casillas, que nos permite seleccionar varias respuestas, ¿sí? Pegamos acá la pregunta. Vamos a poner acá las opciones. El primero es Office. El segundo es Windows. Tercero, iOS. Y finalmente el Android. Acá vamos a añadir una breve descripción para el estudiante. Vamos a poner descripción. Selecciona las opciones correctas. Vamos a poner acá. Selecciona las respuestas correctas. Perfecto. Vamos a la opción de clave de respuestas. Acá obviamente sabemos que esta pregunta tiene 2 respuestas en este caso, ¿sí? Microsoft desarrolla tanto el Office como Windows. En este caso serían 2 respuestas, ¿sí? Podemos poner acá muchas más, ¿sí? Por supuesto. Pero en este caso estas son las respuestas correctas. Bien, acá voy a poner el valor de la pregunta y voy a hacer clic en listo. Perfecto. Aquí está, ya está seleccionado. Voy a hacer que esta pregunta sea obligatoria. Y pasamos nosotros a la siguiente pregunta. Es la 7ª pregunta. Esta pregunta dice, selecciona las partes externas que se visualiza en la imagen. Estamos hablando obviamente de la computadora. Entonces voy a copiar yo esto. Me dirijo a Forums. Voy a añadir una pregunta. Y voy a seleccionar esta opción. Casillas. Acá vamos a adjuntar una imagen como hemos hecho en la primera pregunta. ¿Sí? Voy a hacer un clic acá. Yo ya tengo una imagen. Voy a hacer clic acá en subir, examinar. Acá tengo esta imagen, ¿sí? Partes externas de la computadora, dice. Y abrimos. Ahora mismo está subiendo. Perfecto. Y acá tengo la imagen, ¿sí? Lo vamos a dejar así en el mismo tamaño. Acá tenemos esta opción que nos permite centrar o poner en alguna alineación en específico, ¿sí? O también podemos eliminar. Acá entonces tendríamos que ir poniendo diferentes partes, ¿no es verdad? Acá yo tengo la imagen y vamos a ir poniendo las diferentes partes. Por ejemplo, ¿qué partes observamos? Observamos auriculares, también observamos parlantes, también observamos la pantalla. Voy a poner algo que no observamos en este momento, por ejemplo, el sistema operativo. Otra cosa va a ser la aplicación Microsoft Word. Perfecto. También estamos observando el teclado, micrófono. Bien. Otro que no observamos, Photoshop. El Photoshop. Muy bien. Vamos a añadir una más, el case. Perfecto, el case. Estas van a ser suficientes. Perfecto. Y voy a ir a clave de respuestas. ¿Cuáles son las partes que se visualizan en la imagen? Es la pregunta, ¿sí? Selecciona las partes externas de la computadora que se visualiza. Bien, aquí se visualizan varias de estas opciones. Por ejemplo, están los auriculares, parlantes, la pantalla. El sistema operativo, por supuesto, no lo podemos ver. Tampoco una aplicación como Word. El teclado se visualiza. Micrófono. El programa Photoshop no se visualiza. El case sí lo visualizamos. Perfecto. Y hacemos clic en listo. Pero no hemos añadido los puntos, ¿sí? Vamos a añadir los puntos. Y va a ser 10 puntos. Perfecto. Y hacemos clic en listo. Con esto hemos terminado la pregunta. Y vamos a activar la opción obligatoria. Perfecto. Esta fue la 7ª pregunta. Pasamos a la 8ª. Aquí están. Dice, ¿quién fue el creador de los siguientes sistemas operativos?
Esta pregunta va a valer, cada uno de estos va a valer 5 puntos. ¿Sí? Cada uno 5 puntos. Total harían 15 puntos, son 3. ¿Sí? Aquí lo puse en una tabla para que nos orientemos, porque esta pregunta es para relacionar. ¿Sí? Voy a copiar la pregunta y voy a añadir la siguiente pregunta. En este caso, la pregunta es de tipo cuadrícula de varias opciones. ¿Sí? Estas opciones. Voy a pegar la pregunta, elimino por supuesto el número. En esta sección tenemos tanto de filas, la opción de ingresar las filas y las columnas. En este caso yo lo tengo ordenadas, ¿no es cierto? Dice, ¿quién fue el creador de los siguientes sistemas operativos? Stephen Jobs creó iOS. ¿Sí? Bill Gates también, también es el creador de Windows. ¿Sí? Linus Benedict fue partícipe en Linux, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la única respuesta que va a dar varianza a estas preguntas es esta, Android. ¿Sí? Entonces vamos a copiar de forma desordenada. Por ejemplo, a Stephen Jobs. En este caso están ordenadas, ¿sí? Están relacionados, están en la misma fila. Voy a copiar a Stephen Jobs en la primera fila. Luego a Windows, emparejando en la siguiente columna, en la columna 1, ¿sí? En la fila 2 voy a añadir a Bill Gates. A Bill Gates voy a poner con Android. Muy bien, voy a escribir. Después tenemos a Linus Benedict y a él le voy a asignar iOS. Y finalmente voy a poner a Linux en la siguiente columna. Perfecto. Bien. Esta sería la relación que tiene que hacer el estudiante. Bien. Ahora sí, vámonos a la clave de respuestas. Vamos a asignar a esto, hemos dicho 5 puntos. 5 y a este 5. Pero ¿cuáles son las respuestas correctas? Stephen Jobs desarrolló la aplicación o el sistema operativo iOS. Bill Gates es autor de Windows. Linus Benedict, obviamente de Linux. Bien, estas son las respuestas correctas. Perfecto. Hacemos un clic en listo. Seleccionamos que cada respuesta en cada fila sea obligatoria. Perfecto. Y con eso estamos terminando esta octava pregunta. ¿Sí? A continuación añadimos la novena pregunta, la pregunta número 9. Bien, acá como observamos, nos da la opción de emparejar la relación, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con hardware o hardware es el mouse, el teclado, la memoria RAM, el disco duro, el procesador o el microprocesador. Y todo lo que tiene que ver con software es el sistema operativo, puede ser una aplicación o programa como el Word o el Photoshop, ¿no? Entre otros. La primera pregunta. Voy a añadir la pregunta. Hemos trabajado ya todas las opciones, todas estas opciones. Y nos toca trabajar la opción de cuadrícula de casillas. ¿Sí? Cuadrícula de casillas. Acá tenemos la opción de seleccionar varias opciones, por eso son casillas, ¿sí? Copiamos y pegamos la respuesta, en este caso, perdón, la pregunta. Como siempre, voy a borrar el número. Bien, acá, en las filas, ¿sí? Tenemos en las filas tenemos dos datos. El primero es hardware y software. Recuerden que la temática que hemos desarrollado es la computadora como herramienta educativa, por lo tanto tenemos que tomar examen de la temática, por supuesto, ¿sí? Hardware es la parte tangible de la computadora, ¿no es cierto? Y software es la parte intangible, estamos repasando un poquito. Bien, entonces vamos a ir poniendo las siguientes opciones en las columnas, ¿sí? Obviamente para despistar al estudiante, en hardware voy a poner, en la primera columna voy a poner algo relacionado con software, por ejemplo, ¿no? Para cruzar un poquito. Bien, entonces la primera que voy a utilizar
es un sistema operativo. Un sistema operativo. En la siguiente columna voy a poner algo relacionado con hardware. Podría ser un teclado. Muy bien. Y así voy a ir intercalando. Aquí voy a poner Photoshop. Perfecto. Hasta ahí. ¿Sí? Vamos a definir ahora las respuestas correctas. Nos dirigimos a la opción de clave de respuestas. Bien, hardware tiene que ver con el teclado, con el mouse, tiene que ver con la memoria, el microprocesador. Y software tiene que ver con el sistema operativo, con Photoshop, con el Microsoft Word. ¿Sí? Perfecto. Cada pregunta tiene una validez de 8 puntos. Vamos a asignar a 8 puntos a cada uno. Perfecto. Y listo. Aceptamos. Vamos a hacer que cada fila tenga una respuesta, ¿sí? Obligatoriamente. Muy bien. Hemos terminado la 9ª pregunta. Nos toca la pregunta número 10, ¿sí? La pregunta número 10 nos decía: ¿cuándo fue lanzada oficialmente la primera versión de Windows? Voy a copiar. Como se trata de una fecha, voy a hacer clic en añadir pregunta y voy a buscar acá ese tipo de respuesta, ¿sí? Va a ser fecha. Muy bien, ahí tengo la pregunta. ¿Cuándo fue lanzado oficialmente la primera versión? Lo que tiene que hacer el estudiante va a ser añadir el mes, el día y el año. Vamos a aclarar esto, porque la mayoría acostumbramos poner primero el día, luego el mes y luego el año, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a añadir esta opción de descripción, ¿sí? Perfecto, ahí está la aclaración. Nos vamos a la clave de respuestas. Va a tener validez de 5 puntos. Perfecto, listo. Siempre no nos olvidamos de la opción de convertir en obligatoria esta pregunta, ¿sí? Bien, ahora nos toca adjuntar 2 preguntas más. Vamos a adjuntar 2 preguntas más. Vamos a añadir nuevamente una pregunta. Y en esta opción vamos a elegir la última que dice hora, ¿sí? Hora. En esta opción, la verdad, podría ser para algunas temáticas una muy buena opción. Pero en este caso, por ejemplo, sobre la temática que estoy hablando, que estamos tocando, sobre la computadora, ¿sí? No se me ocurrió otra opción u otra pregunta que ¿cuál es la hora ideal para utilizar la computadora? Es la única pregunta que se me ha ocurrido hacer. Acá el estudiante va a tener que introducir 2 datos, la hora y los minutos, ¿sí? Nos vamos a clave de respuestas. Vamos a valorar esta pregunta en 4, ¿sí? Bien, esta pregunta sin embargo es bastante subjetiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tanto podríamos utilizar para realmente valorarlo? Esto es opcional, porque esta opción tampoco puede ser calificada automáticamente. ¿Por qué? Porque una persona tiene que revisar y tiene que validar este puntaje que estamos asignando, ¿sí? En este caso el profesor. Voy a hacer clic en listo, voy a hacer que también sea obligatorio. Bien, entonces, de esta forma podemos utilizar esta última opción que dice la hora, ¿sí? Añadimos esta última pregunta, ¿sí? Y la que no hemos utilizado es esta opción que dice escala lineal. Bien, escala lineal. ¿Para qué se utiliza este tipo de preguntas? Es una escala que nosotros podemos ir desde un valor inferior, el 0, hasta un valor superior, que es el 10, ¿sí? Acá tendríamos que poner el valor que tendría el 0 y el valor que tendría el 10, ¿sí? En este caso, podría yo hacer una especie de encuesta a mis estudiantes indicándoles qué tanto te gustó la clase o el curso, voy a poner, ¿sí? Perfecto. Y la opción 0 sería poco. Y la opción número 10 sería, la opción máxima sería mucho, ¿sí? Y el estudiante va a tener que valorar entre el 0 hasta el 10. O inclusive podríamos cambiar esto desde el 1, ¿no es cierto? El 1 como valor mínimo. Bien, en clave de respuesta, obviamente esto no podría ser calificado. Sin embargo, podríamos asignar una nota también, como nos da esta opción. En este caso no lo voy a hacer porque no corresponde, porque es bastante subjetivo, ¿no es cierto? También podríamos añadir, esta opción lo tienen todas las preguntas, ¿sí? Acá dice añadir comentarios sobre las respuestas. Bien, entonces acá podríamos poner, una vez que el estudiante escriba o mande su respuesta, haga su respuesta, podríamos poner un comentario,
¿sí? Y aquí podemos, por ejemplo, gracias por participar. Perfecto, y vamos a guardar. Y acá abajo observamos el mensaje que nosotros hemos escrito para el estudiante, ¿sí? Hacemos clic en listo. Perfecto, ¿sí? De esta forma hemos utilizado. Hay una última pregunta que me gustaría compartir también. Y vamos a asignar la última pregunta. Y es esta opción que no hemos utilizado. Se llama subir archivos. En el caso de que nosotros pidamos en un examen un archivo, un determinado archivo, tendríamos que utilizar esta opción, ¿sí? Subir archivo. En este caso dice permitir a los estudiantes subir archivos a Drive, ¿sí? Y acá nos previene, ¿no? Dice los archivos se subirán a la unidad de Google Drive del propietario del formulario. Los encuestados deberán iniciar sesión en Google si se añaden preguntas de subida de archivos a un formulario. Comparte el formulario solo con personas de confianza. Leyendo esta aclaración, nosotros hacemos clic en continuar. Muy bien, ya nos encontramos en la pregunta propiamente. Y acá tendría que escribir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Aquí estoy pidiendo que el estudiante suba la infografía que hemos realizado anteriormente a esta sección. ¿Sí? Podríamos limitar a que suba algunos archivos simplemente, ¿no? Un documento, aquí hay varias opciones. Por ejemplo, solo quiero que suba una imagen. Podría limitar a esto. Sin embargo, lo voy a dejar deshabilitado esta opción. ¿Cuántos archivos puede subir? ¿Sí? Yo había solicitado que hagan solamente una infografía, entonces solamente voy a simplemente como un archivo. También el tamaño máximo del archivo. Una infografía que es una imagen o pueden haber hecho en un documento de Word, por ejemplo, no pesa más de 5 megabytes. Entonces podría dejarlo esto acá. Sin embargo, tengo la opción de poner hasta 10 gigabytes. ¿Qué pasa si yo he pedido que realicen un video? ¿Sí? Un video pesa, por supuesto, dependiendo de la calidad, dependiendo en dónde se ha realizado, entre 10 a 100 o mucho más, ¿no? 1 giga o inclusive mucho más si se trata de un video más largo, ¿no? Entonces podría dejar en 10 megabytes, ¿sí? Como máximo, ya que se trata de una imagen, simplemente un archivo. Bien, esta pregunta por supuesto no lo va a calificar el formulario, ¿sí? No lo va a poder calificar. Sin embargo, vamos a asignar el puntaje, ¿sí? Claves de respuesta. Esta pregunta va a tener una validez de 20 puntos, por ejemplo. Voy a hacer clic en listo. Esta pregunta necesariamente tenemos que revisar nosotros como profesores, ¿sí? Voy a hacer clic en obligatorio. Voy a dejarlo así, que no sea obligatorio, ¿sí? Porque si no lo suben, entonces no podrían entregar su examen, ¿no? Porque el formulario no se va a cerrar en caso de que no suban un archivo, ¿sí? Entonces lo voy a dejar esto como opcional. Bien, de esta forma entonces hemos terminado de realizar las 12 preguntas, ¿sí? Esta que no es precisamente una pregunta, además es una encuesta, ¿no es cierto? Porque tampoco esto lo estamos valorando, ¿sí? Es una escala de 1 al 10 nada más. Bien, entonces en este caso serían 12 preguntas que el estudiante va a tener que resolver. Bien, ahora vayamos a la configuración de este formulario o de este examen. Hacemos clic en el engranaje. Antes de enviar el examen a nuestros estudiantes, o este link en el caso de formularios, debemos revisar muy bien esta sección de la configuración. La primera es la pestaña general. Dentro de esta opción tenemos esta primera opción, recopilar direcciones de correo electrónico. Es importante que los estudiantes siempre tengan iniciada su sesión antes de responder esta pregunta, ¿sí? Por lo tanto, nos cercioramos de que es una persona de la clase que está resolviendo esta pregunta, ¿sí? Entonces, vamos a activar necesariamente esta opción, recopilar dirección de correo. Segundo, dice, ¿requiere iniciar sesión? Sí. Esto significa que el estudiante va a poder realizar una sola vez este examen, ¿sí? No va a poder realizar varias veces, ¿sí? Si no lo activamos esto, el estudiante puede volver a hacer varias veces el examen, la evaluación. Y la tercera opción nos dice, los encuestados pueden. La primera dice editar después de enviar. Por supuesto, esto no lo vamos a activar porque si no los estudiantes podrían rehacer el examen, ¿no es cierto? Y la segunda opción dice ver gráficos de resumen y respuesta de texto. Quizá esta
opción es interesante porque el estudiante va a recibir una retroalimentación si activamos esta opción, ¿sí? Va a poder ver en qué preguntas se ha equivocado, cuáles han sido sus aciertos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podría ser interesante. En este caso lo voy a activar. Bien. Acá en la configuración general nos dice tamaño máximo de todos los archivos subidos. ¿Cuál va a ser ese tamaño máximo? Ya en la última pregunta habíamos visto como máximo 10 megabytes en el caso de este examen, ¿sí? Acá, sin embargo, tenemos más opciones, ¿sí? Desde 1 giga hasta 1 terabyte. Lo vamos a dejar simplemente ahí y vamos a pasar a la segunda pestaña, la presentación. Acá tenemos dos opciones habilitadas. La primera, mostrar barra de progreso. Podríamos activar para que el estudiante vea cuál es el progreso durante su examen, ¿no es cierto? Después tenemos el orden de preguntas aleatorio, lo que les había anticipado durante el video. Esta opción es importante para que los estudiantes, entre ellos, si están dando juntos el examen, es decir, en computadoras o con sus celulares de manera cercana, en una aula, por ejemplo, en una clase, entonces es importante para que el orden de las preguntas les llegue de forma aleatoria, ¿sí? Entonces esto significa que no van a poder copiarse, ¿no? Entonces podemos activar esto, ¿sí? También podríamos poner esta opción o habilitar esta opción de mensaje de confirmación, ¿sí? Si el estudiante ha terminado de realizar su examen, ¿sí? Que le salga un mensaje al terminar su examen. Por ejemplo, felicidades, entregaste tu examen. Perfecto. Nos vamos a ir a la tercera pestaña, cuestionarios. En este caso ya viene por defecto convertida en un cuestionario, ¿sí? Si no lo está, si lo deshabilitamos esta opción, este cuestionario que hemos realizado o este examen que hemos realizado no se puede autoevaluar, es decir, no va a poder valorarse automáticamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo dejamos simplemente habilitada esta opción. Recuerden que hay preguntas que automáticamente se van a valorar, ¿sí? No va a necesitar la intervención del profesor, ¿no? No va a tener que revisar precisamente el profesor. Y a continuación tenemos opciones del cuestionario, ¿sí? La primera dice justo después de cada entrega. Publicar la calificación justo después de la entrega. Está muy bien esta opción porque el estudiante va a poder saber su nota inmediatamente después de haber resuelto, ¿sí? También podemos habilitar más tarde después de la revisión manual. En este caso es importante porque esta opción nos va a permitir que el estudiante recién reciba su nota después de que el profesor revise manualmente aquellas preguntas que así lo ameritan. Y después tenemos el encuestado puede ver. La primera, preguntas respondidas de manera incorrecta. Es decir, si mantenemos habilitada esta opción, el estudiante va a poder observar cuáles han sido las preguntas en las que se ha equivocado, ¿sí? La segunda, respuestas correctas. ¿Cuáles son los aciertos que ha tenido y en qué preguntas? Y la tercera es la puntuación, ¿sí? Va a poder visualizar la puntuación de cada pregunta. Bien, esto lo vamos a dejar así. Sin embargo, podríamos deshabilitar esta, ¿sí? Porque existen casos donde los estudiantes hacen trampa, ¿no es cierto? Unos pueden hacer su examen anticipadamente, otros posteriormente, ¿no? Entonces podría ser motivo de trampa. Bien, entonces simplemente al terminar de configurar nuestro examen, hacemos clic en guardar. Muy bien, ahí tenemos ya nuestro examen elaborado y configurado. Sin embargo, antes de mandar al estudiante, tenemos la opción de visualizar. Y esa opción se encuentra acá. Acá dice vista previa, es un ojito. Hacemos un clic y podemos previsualizar cómo lo va a ver mi estudiante al momento de resolver, ¿sí? Entonces acá puedo revisar quizá algún dato que me haya equivocado. Esta es la primera parte, ¿sí? Siguiente. Fíjense, si el estudiante avanza sin resolver, sin ingresar sus datos, este formulario no pasa a la siguiente sección. Lista, nombre. Y acá tenemos otra vez el correo electrónico, ¿sí? Acá arriba ya nos pide un correo electrónico. Recuerden que en la configuración nosotros hemos configurado para que al iniciar recopile las direcciones de correo electrónico, ¿sí? Entonces automáticamente esta pregunta ha sido insertada.
¿sí? Entonces acá nuevamente nos está pidiendo el correo electrónico. En ese caso quizá sería ideal quitar esto que nosotros pusimos manualmente, ¿no? Correo electrónico pusimos. Entonces podríamos deshabilitar esta pregunta, ¿sí? Sin embargo, para esta práctica voy a escribir cualquier correo para observar la siguiente sección, ¿sí? Voy a hacer clic en siguiente. Perfecto. Acá observamos ya las preguntas. Responde las siguientes preguntas, ¿sí? Acá tenemos todas las preguntas que nosotros hemos elaborado. En la parte superior derecha observamos el puntaje que va a recibir esta pregunta, ¿sí? Ahí está. Verificamos muy bien que estén bien todas las preguntas. Y finalmente podríamos enviar, ¿sí? Recuerden que eso simplemente es una vista previa, ¿sí? No lo voy a enviar. Bien, entonces de esta forma vamos a elaborar nosotros nuestro examen o nuestra evaluación para nuestra clase. Sin embargo, todavía no hemos terminado y existe un último punto. Este examen podríamos habilitar en una determinada hora para nuestros estudiantes. Podríamos decir que este examen lo vamos a realizar en el horario de las 10 de la mañana hasta las 11, una hora, ¿sí? Que a partir de las 10 de la mañana pueda empezar, porque nosotros publicaríamos el examen a las 10 en punto de la mañana y a las 11 de la mañana lo deshabilitaríamos, ¿sí? Y a las 11 de la mañana se deshabilitará, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer manualmente, todavía no se puede programar, ¿sí? Para eso nos vamos a la opción de respuestas. En respuestas tenemos esta opción que dice se aceptan respuestas y está habilitado, ¿sí? Si hago un clic acá, automáticamente el formulario se deshabilita y nadie más puede responder. Y nadie más puede desarrollar el examen, ¿sí? De hecho, acá ofrece un mensaje. Ya no se aceptan respuestas en este formulario. Inclusive yo podría personalizar este mensaje, ¿sí? Acá podría decir que el examen solamente estaba habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 11, ¿sí? Entonces, esta es una ventaja para que nosotros podamos limitar en cuestión de horario, ¿sí? Lo podemos dejar habilitado si es que hemos consensuado con nuestros estudiantes que no han tenido la posibilidad de conectarse en ese momento o en esa hora en específico. Entonces podríamos volver a habilitar. Podríamos cerrar simplemente este formulario, este examen, y publicar la tarea en Classroom, ¿sí? Acá tenemos todavía que ingresar algunos datos, ¿no es cierto? Podríamos decir de que el examen estará habilitado. Acá está la instrucción. Y al momento de publicar, verificamos exactamente acá en la configuración antes de enviar. Va a ser sobre 100 puntos. La fecha de entrega va a ser el día lunes, como hemos dicho. Lunes. Hasta las 11 de la mañana. Perfecto. Haciendo un clic afuera, ya tenemos el día y la hora de su finalización. Y finalmente tenemos acá el tema. Escogemos la evaluación. Y finalmente hacemos clic en crear tarea. Bien, si nosotros hemos enviado en este momento, el estudiante va a poder realizar el examen, ¿sí? Sin embargo, si venimos acá al formulario, tenemos esta opción de deshabilitar. Y acá podríamos poner un mensaje indicando que la evaluación empezará el día 20 de abril a las 10:00 hasta las 11:00 de la mañana. Y solamente habilitaríamos en ese horario. También me gustaría indicarles de que este formulario, recuerden que habíamos indicado de que se puede elaborar sin Classroom, obviamente, ¿no? Recuerden que hemos podido acceder a elaborar un formulario desde nuestro Drive, haciendo clic en más y elaborando un formulario, inclusive utilizando una plantilla. En este caso nosotros podríamos mandar este examen simplemente enviando el link, ¿sí? ¿Dónde obtenemos el link? Acá. Haciendo clic en enviar, acá nos dice, si es por correo, tendríamos que indicar el correo de todos nuestros estudiantes, ¿sí? Indicando un mensaje y todo.
Pero si nosotros estamos utilizando, por ejemplo, un grupo de Facebook, entonces simplemente lo que tendría que hacer es copiar este enlace. Inclusive podría acortar haciendo un clic. Fíjense, es un enlace acortado que podría copiar en un grupo de Facebook, en un grupo de WhatsApp, para que mis estudiantes puedan resolver esta evaluación. Acá tenemos inclusive la opción de compartir en Facebook y compartir en Twitter, ¿no? Entonces copiamos y compartiríamos este enlace con nuestros estudiantes en cualquier plataforma. Entonces eso es una facilidad, ¿sí? En este caso yo ya lo he publicado en el Classroom, por lo tanto no hay ningún problema y ellos pueden acceder desde el Classroom haciendo clic acá y haciendo clic acá en examen de la computadora como herramienta educativa. Y finalmente, antes de despedirme, invitarles a que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube con nuestro canal Educatic, suscríbanse. Y por supuesto, síganos y denle un me gusta a nuestra página de Facebook. Y en Telegram ustedes pueden acceder a descargar todos los videos que estamos compartiendo con ustedes. Y finalmente, invitarles también a que visiten nuestra página educatic.xyz. Nos encontramos en el siguiente video.